buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de esta estrategia denominada Divulgadoras Mexicanas. Esta estrategia impulsada por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, que bueno, tiene el objetivo de reconocer las aportaciones de las mujeres en la ciencia y obviamente así poder fomentar el interés y el gusto por esta temática en las nuevas generaciones, en las niñas y en las jóvenes. Bueno, nosotros aquí en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, que estoy representando ahora y en colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología, nos sumamos a estrategias de este tipo, como lo es divulgadoras mexicanas, porque son estrategias que incentivan y fortalecen el empoderamiento de las mujeres en ciencia y tecnología, siguiendo con la estrategia del gobernador Omar Fayad aquí en el gobierno del estado de Hidalgo, para así consolidar la ciencia y tecnología como uno de los ejes principales y también impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de investigación en el estado, bueno, a través de la articulación y la colaboración desde el interior aquí de los organismos del distrito que conforman este eje. Y bueno, la invitada de hoy justamente forma parte de uno de los centros de investigación que se alojan aquí en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, antes Ciudad del Conocimiento. Y bueno, voy a dar la presentación de la doctora. La doctora es la doctora Rosina Cabrera Ruiz, y como les mencionaba, justamente es parte del cuerpo de investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo en la Unidad Regional Hidalgo. La doctora Rosina es ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Los Mochis, culminó sus estudios de maestría en ciencias, como les mencionaba, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y también sus estudios de doctorado en la misma institución. Actualmente es investigadora de cátedras CONACYT, adscrita a la unidad regional aquí en el estado. Y bueno, como les mencionaba yo al inicio, se localiza aquí al interior del Distrito de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología. Y bueno, participa justamente en el proyecto denominado Interacciones en el microbioma de milpa, composición, comunicación y dinámica. La línea de investigación de la doctora Rosina es bioquímica de proteínas e interacciones biomacromoleculares para el estudio de sistemas de comunicación celular involucrados en interacciones bacteria-patógeno y microorganismos planta de sistemas agrícolas. Bueno, es importante también mencionar que la doctora Rosina participa activamente en actividades de docencia a nivel de posgrado, formación de recursos humanos de pregrado y posgrado de divulgación de la ciencia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente la doctora Rosina es responsable del proyecto Manejo Integral de Cultivo de Maíz mediante Control Biológico para la Sustitución Gradual de Plaguicidas y Glifosfato en Alto Mezquital, Hidalgo. Y bueno, definitivamente la trayectoria de la doctora Rosina es increíble, es impresionante, y es por eso que decidimos hacerla parte de esta estrategia de divulgadoras mexicanas para que comparta con todo el auditorio justamente la charla que es los microorganismos, máquinas biológicas del suelo. Y bueno, para ya no quitarle más tiempo a la doctora Rosina, nada más le recuerdo al auditorio que al final pues, está la sesión de preguntas y respuestas para que conforme vayan escuchando la charla nos puedan dejar sus preguntas en el chat o a través de las redes sociales si es el caso. Y bueno, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hemos trabajado de manera conjunta en diferentes ocasiones y agradecemos mucho que haya aceptado ser parte de esta estrategia de divulgadoras. Y bueno, la dejo para que pueda compartir con el auditorio. Sí, muchas gracias, Olivia. Pues también agradecer a todas las personas que pues están sumando, participando en esta ocasión, y también agradecer, hacer un extensiva mi agradecimiento pues por la invitación a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura de Hidalgo y también al CIDNOVA. Para mí pues es una alegría, es un honor estar el día de hoy compartiéndoles algo de lo que hacemos en el CIAT, aquí en la Unidad Regional Hidalgo. Me voy a permitir compartir la presentación. Bueno, pues vamos a dar inicio. En esta ocasión, el título de la charla es Los microorganismos, máquinas biológicas del suelo.
y les voy a contar una historia que hemos ido desarrollando desde hace algunos años, que inició en 2016 aquí en el estado de Hidalgo, y en donde hemos estado trabajando con lo que es la microbiología del suelo. La microbiología del suelo, en la que se incluyen pues todos estos microorganismos, ¿no? Bacterias y hongos, y también platicarles por qué los considero las máquinas biológicas de este ecosistema del suelo. Bueno, primero me gustaría iniciar hablándole de lo que son las bacterias. Muchos de nosotros sabemos y hemos escuchado y estamos familiarizados con las bacterias, y sabemos que son organismos o seres vivos muy, muy pequeños, que son difíciles de observar o que no los podemos observar a simple vista. Bueno, pues les quiero comentar que las bacterias utilizan algunos sistemas que les permiten comunicarse unas con otras. A través de estos sistemas de comunicación, estas pueden llevar a cabo diversas funciones biológicas en todos los ecosistemas donde los encontramos. Yo les hablaba del suelo, pero también es importante mencionar que las bacterias se encuentran en todo la materia. Las tenemos en nuestro cuerpo, en donde son esenciales para que nosotros podamos funcionar. Por ejemplo, en el intestino, las tenemos en la boca, las tenemos en la mano, ¿sí? Y así como hay bacterias benéficas, hay bacterias patógenas, ¿no? Pero todas ellas interactúan unas con otras, comunicándose para ayudarnos por ejemplo, a nosotros, a nuestro organismo, a funcionar adecuadamente. Lo mismo ocurre en el suelo. En el suelo hay microorganismos o bacterias buenas y patógenas, y entre ellas también establecen estos sistemas de comunicación o de interacción. ¿Cómo es que se comunican las bacterias? El proceso de comunicación celular entre bacterias se denomina quorum sensing. Esta es una manera. Y en este diagrama yo les quiero ejemplificar cómo es que funciona. Imagínense que esto es una célula bacteriana. Dentro de esta célula pues hay un conjunto de proteínas y de sistemas, maquinaria bioquímica que le permite funcionar. Bueno, pues las bacterias producen moléculas de señalización. Estas moléculas de señalización, que yo se las indico aquí con esferas azules, son secretadas al espacio extracelular, o sea, fuera de ellas, fuera de su organismo. Fuera del espacio o en el espacio extracelular, estas moléculas autoinductoras pueden interaccionar con proteínas de membrana que están en la membrana de la bacteria. Interaccionan y pueden desencadenar señales al interior. Las señales que desencadenan estas moléculas autoinductoras están relacionadas con el desarrollo de algunos procesos, tales como la expresión de factores de virulencia, en el caso de bacterias patógenas, o también pueden desarrollarse o desencadenarse algunos procesos relacionados con la supervivencia de la bacteria, por ejemplo, la producción de biopelículas, que les permiten a las bacterias establecerse en un nicho ecológico, por ejemplo, en las raíces de las plantas. Cuando las moléculas de señalización que son secretadas al espacio extracelular, es cuando esta señal es captada por los receptores de la membrana de las bacterias y pueden llevarse a cabo todas estas funciones biológicas que les permiten establecer esta comunicación. De esta manera, en este diagrama les quiero ejemplificar cómo es que interactúan. Imagínense que este es el ecosistema del suelo, en donde tenemos las plantas. Dentro de estas, en la parte del suelo, vamos a encontrar diversos microorganismos, tales como microorganismos que establecen simbiosis con las raíces de las plantas, estableciendo comunicación e interacciones que les permiten a las plantas desarrollarse adecuadamente. Pero también podemos encontrar algunos patógenos que están luchando por ejemplo, desencadenar procesos de patogénesis para infectar a las plantas. Estos microorganismos, tanto los simbióticos como los patógenos, pueden establecer interacciones de comunicación, y si los organismos simbióticos o los benéficos están presentes en mayor proporción,
pueden combatir o atacar a los patógenos, disminuir la población de los patógenos y provocar una protección a las plantas. En el caso contrario, cuando las bacterias o microorganismos benéficos están en menor proporción, los microorganismos patógenos pueden incrementarse y atacar a las plantas, ocasionando enfermedades o desencadenándose el desarrollo de algunas plagas. Entonces, en nuestro laboratorio nosotros estamos estudiando algunas interacciones de estos microorganismos, bacterias, por ejemplo, y hongos benéficos y patógenos, cómo interaccionan entre ellos y cómo establecen interacciones con la planta en el ecosistema del suelo. Particularmente estamos trabajando con el agroecosistema tradicional milpa. Permítanme. Bueno, puedo. La milpa es un sistema agrícola que está distribuido en el estado de Hidalgo. Nosotros en 2016, cuando hicimos el primer trabajo exploratorio aquí en la región, pues visitamos algunas milpas en la región del Alto Mezquital y encontramos o empezamos a caracterizar cómo es que estaban constituidas estas milpas. La milpa, el nombre milpa proviene del náhuatl milpa, que significa mili o parcela sembrada, y pan encima de. ¿Cómo se caracteriza este sistema de milpa? Principalmente de manera general. Pues se trata de un policultivo en el cual interaccionan diferentes especies. Principalmente podemos encontrar a la planta de maíz, a la cual se encuentran asociadas plantas, por ejemplo, calabaza y frijol enredadera. Estas tres especies, el maíz, el frijol y la calabaza, constituyen la base de la milpa y también es denominada triada mesoamericana. Sin embargo, podemos encontrar algunas otras especies que están presentes, depende de la diversificación de la localidad en donde se encuentren ubicadas las milpas. Así podemos encontrar, por ejemplo, también plantas de Chile, o podemos encontrar plantas medicinales, por ejemplo, plantas alelopáticas, ¿sí? Toda esta interacción de recursos genéticos en la milpa establecen condiciones que permiten que en el suelo se pueda incrementar o se puedan encontrar una diversidad de microorganismos, bacterias y hongos benéficos que provocan ciertos beneficios a la planta. Por ejemplo, podemos encontrar bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias lo que hacen es utilizar el nitrógeno que no está disponible en el suelo, lo convierten en nitrógeno que es fácilmente asimilable por la planta y entonces la planta lo puede utilizar. Este es un tipo de interacción benéfica. Otra de las características que tiene el sistema milpa es que en cuanto a prácticas ecológicas, se lleva a cabo una agricultura de conservación, la cual se caracteriza por una disminución o prácticamente nula perturbación mecánica del suelo. Las prácticas agrícolas son llevadas a cabo por los productores de manera manual. Otra de las características es la cobertura orgánica, es decir, los campesinos o productores, una vez que termina un ciclo de cultivo, utilizan el rastrojo que se genera o que queda del cultivo y lo reintegran en el suelo, lo cual provoca que haya un incremento en la materia orgánica de ayudando así a la nutrición del suelo. Y otra de las características es que se lleva a cabo la rotación de cultivos, es decir, pueden presentarse cultivos asociados como los que les mencionaba hace un momento, es decir, la asociación del maíz con el frijol y con la calabaza, pero también puede llevarse a cabo una rotación. Esta rotación permite incrementar la nutrición del suelo y esto provoca que haya una mayor cantidad de microorganismos benéficos que pueden apoyar o que pueden beneficiar a las plantas en los diferentes cultivos o en los cultivos subsecuentes. Quiero quitar esto. A ver, ahí está. Es que esto no me deja ver.
Perdón. Una de las milpas con las que estuvimos trabajando desde 2016 se las presento en esta diapositiva. Tenemos aquí, esta es una milpa que se encuentra en la comunidad del Bocho. La comunidad del Bocho se localiza en una subregión del Valle del Mezquital que se denomina Alto Mezquital. Aquí tenemos el mapa de Hidalgo, aquí tenemos a la región del Valle del Mezquital y aquí tenemos a la comunidad del Bocho en el Alto Mezquital Hidalgo. Las características que presentan esta milpa es que los productores manejan al menos 3 tipos de maíz. Los 3 pertenecen a la raza de maíces cónicos y podemos encontrar maíces blancos, marmoleados y maíces azules. Otra de las características es que el maíz, como lo podemos ver en esta imagen, se encuentra asociado a plantas de calabaza, como lo vemos aquí. También podemos encontrar frijol enredadera, como esta que tenemos aquí. También se encuentran habas, y una característica muy interesante de esta milpa es que estas se encuentran dispuestas en terrazas. Las terrazas se encuentran delimitadas por una barrera de agave. Ese agave lo que hace o lo que permite es evitar la erosión de los suelos, por ejemplo, cuando hay lluvias. Y por otra parte también se encuentran frutales o árboles frutales. Principalmente podemos encontrar pera, manzana, chabacano. La función de estos frutales es que funcionan como barreras rompevientos, de tal forma que cuando haya un incremento en el viento en la región o en esta localidad, protege para que las plantas de maíz no se acamen o no se caigan. Entonces, como podemos observar, cada uno de los elementos que constituyen a esta milpa tienen una función importante y que es relevante para que el ecosistema se mantenga. Ahora pasando a la microbiología del suelo, en esta diapositiva yo les presento algunos de los resultados que ha obtenido uno de mis compañeros aquí en CIAT, en la Unidad Regional Hidalgo, quien trabaja con el estudio del microbioma del suelo, de la milpa, principalmente mediante estudios de metagenómica. Es decir, mediante la obtención de muchos datos genéticos se pueden estudiar y se pueden clasificar o caracterizar cuáles especies o cuáles filum de bacterias se encuentran presentes en una muestra de estudio. En esta milpa del Bocho, los resultados mostraron que el suelo estaba constituido principalmente de proteobacterias, de acidobacterias, de actinobacterias, bacteroidetes, cloroflexi, plantomicetes, verrucomicrobia y gematimanodates. Bueno, nosotros nos enfocamos principalmente a las actinobacterias, las cuales representan más o menos el 15% de la diversidad microbiana del suelo de esta milpa del Bocho. ¿Por qué nos enfocamos en estudiar a las actinobacterias? Las actinobacterias son un grupo de microorganismos, de bacterias, que tienen la característica de poseer un metabolismo que les permite producir importantes compuestos bioactivos que son utilizados, por ejemplo, en la industria de los alimentos, en la parte farmacéutica, y también producen algunos antibióticos y antifúngicos que son importantes para contrarrestar o para establecer interacciones con otras comunidades de bacterias o de microorganismos en el suelo. Estudiando un poquito más acerca de las actinobacterias, yo aquí les muestro una imagen. En la imagen A podemos ver cuál es la morfología macroscópica, es decir, cómo la vemos a simple vista y cómo lo podemos ver utilizando un microscopio, es decir, la morfología microscópica. Podemos observar que las actinobacterias macroscópicamente las podemos observar como colonias que están adheridas a una superficie, ¿sí? Que pueden ser algodonosas, como lo podemos observar en esta imagen, y microscópicamente
podemos observar que estas crecen en forma ramificada mediante el desarrollo de hifas y también estas pueden producir lo que conocemos como esporas. La espora es un estado de la bacteria que le permite sobrevivir en ambientes muy hostiles, ya que el gasto de energía para poder mantenerse viva es muy bajo. De esta manera, en forma de espora, las actinobacterias pueden prolongar su permanencia en el suelo y así garantizar pues la supervivencia de la especie. Nosotros mediante análisis de secuenciación del gen 16S RNA mensajero, nosotros encontramos que las bacterias o las cepas que aislamos a partir de suelos de milpa del bocho pertenecen al género Streptomyces y solamente encontramos una cepa que pertenecía al género Amycolatopsis. Esta cepa nos llamó bastante la atención y les voy a ir platicando un poquito de la historia acerca de esta cepa, Amycolatopsis BX17. Nosotros así le denominamos de esa manera. Bueno, este grupo de bacterias o actinobacterias que aislamos del suelo, nosotros quisimos saber qué capacidades tenían. Para eso hicimos algunas pruebas en el laboratorio y encontramos que el 38% de las cepas que aislamos tenían la capacidad de ser bacterias fijadoras de nitrógeno, es decir, bacterias que pueden utilizar el nitrógeno que está en el suelo, que no es asimilable por las plantas, y convertirlo en una especie que puede ser asimilable por la planta. De esta manera, establecer interacciones benéficas con la planta y esta interacción benéfica, como consecuencia, podemos observar que puede haber una ayuda en la promoción de crecimiento de la planta. Por ejemplo, encontramos que el 23% de las cepas que nosotros aislamos tenían la capacidad de producir proteasas extracelulares y el 46% tuvo la capacidad de producir quitinasas extracelulares. La producción de estas proteasas y estas quitinasas es importante porque las bacterias, mediante la producción de estas enzimas, pueden degradar la materia orgánica que está presente en el suelo. De esta forma, al degradar la materia orgánica, pues también está más disponible para la planta, ¿sí? Tenemos un suelo más rico. En cuanto a las interacciones microbianas, la producción de estas proteasas y de estas quitinasas también es importante porque algunos mecanismos que se han descrito para contrarrestar agentes patógenos, por ejemplo, hongos patógenos que pueden afectar a la planta, es que estas enzimas pueden degradar la pared celular de los hongos y de esta manera contrarrestar o disminuir su crecimiento. De esta manera, si nosotros tenemos en el suelo un incremento en las poblaciones benéficas y una disminución en las poblaciones fitopatógenas o patógenas relacionadas con microorganismos, pues nosotros podemos contribuir a la salud de las plantas y también del suelo. Uno de los hongos fitopatógenos que nosotros encontramos aquí en la región y que afecta principalmente a lo que es el Valle del Mezquital es el hongo Fusarium graminearum. Nos llamó la atención también y lo que hicimos fue preguntarnos si estas cepas de actinobacterias que nosotros aislamos en el laboratorio tenían la capacidad de contrarrestar a este hongo fitopatógeno. Aislamos la cepa del hongo en el laboratorio. Aquí yo les muestro una imagen que obtuvimos visualizando en el microscopio y podemos ver que el hongo se caracteriza por tener este crecimiento ramificado, hifas, llamadas hifas, que están septadas, y aquí podemos ver a los macroconidios, que son unas formas de esporas que desarrolla el hongo. ¿Qué efectos tiene o qué problemas provoca este hongo patógeno en el maíz? Principalmente provoca lo que es
daños de pudrición, pudrición en la raíz, pudrición en el tallo y pudrición de la mazorca. Aquí yo les pongo algunas imágenes en donde podemos observar esas pudriciones y la cual se caracteriza o se identifica mediante la producción de estos pigmentos rosados. Estos pigmentos rosados que nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la mazorca, es provocada por el hongo y principalmente nos podemos encontrar esporas del hongo. ¿Por qué es importante tener un control de este tipo de hongos? Fusarium graminearum es un hongo que además de dañar a las plantas, produce toxinas. Estas toxinas son compuestos químicos que son dañinos para el ser humano, ¿sí? Se ha relacionado estas toxinas de Fusarium graminearum con, por ejemplo, la producción de algunos cánceres. Por ejemplo, si nosotros le damos este maíz o este grano de maíz a nuestras gallinas, por ejemplo, cuando estamos en el campo, van a alimentarse también del hongo y se ha visto que provoca cánceres principalmente en lo que es pues todo el sistema digestivo de las gallinas. Y nosotros podemos también acceder, consumir este tipo de alimentos. Entonces, para responder esta pregunta, si las actinobacterias del suelo tenían la capacidad de inhibir o contrarrestar el crecimiento de este hongo fitopatógeno Fusarium graminearum, hicimos algunos experimentos en el laboratorio. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, esto es un cultivo en donde tenemos al hongo. El hongo sería este que tenemos aquí, en donde vemos que es algo algodonoso, y esta sería la bacteria. Nosotros lo que hacemos es confrontar a la bacteria con el hongo y visualizar si la bacteria es capaz de ir disminuyendo el crecimiento del hongo. Nosotros encontramos, por ejemplo, aquí en la A, B y C, encontramos que la bacteria era capaz de producir compuestos y que estos compuestos inhibían el crecimiento del hongo, ¿sí? Aquí podemos observar, por ejemplo, cómo está disminuido el crecimiento de Fusarium. Este efecto fue observado para la cepa de Amycolatopsis BX17. Posteriormente, nosotros nos hicimos una segunda pregunta. ¿Cómo es que esta bacteria, Amycolatopsis BX17, puede antagonizar el crecimiento de Fusarium graminearum? Ya habíamos observado que esta cepa no producía enzimas como proteasas y quitinasas, que también son enzimas, como les comentaba, que degradan la pared de los hongos e inhiben el crecimiento, ¿sí? O contrarrestan el crecimiento del hongo. Entonces, nosotros teníamos aún sin responder esa pregunta. Lo que hicimos fue en el laboratorio crecer a la bacteria en una caja Petri, pero le pusimos una membrana. Esta membrana tenía las características de tener un tamaño de poro que permitía solamente el paso de moléculas con cierto tamaño. Separamos todas estas moléculas que son producidas por la bacteria y lo que hicimos fue inocular en el centro de la placa al hongo. Esta es una imagen de los resultados que obtuvimos. Imagínense que esta imagen que tenemos aquí corresponde al experimento control, es decir, en donde no tenemos los metabolitos o los compuestos que produce la bacteria Amycolatopsis BX17, mientras que en al lado derecho, tenemos un sistema en donde se contienen todos los metabolitos o compuestos que secreta Amycolatopsis BX17. Y lo que observamos es que cuando estaban los metabolitos o compuestos que secreta Amycolatopsis, el hongo no crecía, se inhibía al 100% de crecimiento. Nosotros podemos observarlo de esta manera. De aquí, lo que concluimos es que esta cepa Amycolatopsis tenía la capacidad de producir compuestos bioactivos con actividad antifúngica, que estos antifúngicos permitían inhibir el crecimiento de Fusarium, lo cual nos indicaba que esta cepa era potencial
ya para algún proceso biotecnológico que se pudiera utilizar en campo en plantas de maíz donde tuviéramos esta afectación de Fusarium graminearum. A nivel de laboratorio también tuvimos que hacer experimentos para comprobar si efectivamente esta cepa de Amycolatopsis podía proteger a las plantas de maíz contra la infección del hongo. Y aquí les presento algunos de los resultados que obtuvimos. En esta imagen tenemos una planta que representa un conjunto de plantas en donde teníamos al control. No inoculamos ni al hongo ni a la Amycolatopsis. En el número 2 tenemos a plantas en donde inoculamos solamente a la bacteria benéfica, a Amycolatopsis BX17. La inoculamos en el suelo de las plantas, aquí en la maceta. En el número 3 tenemos plantas en donde se inoculó o coinoculó tanto a la bacteria benéfica como al hongo fitopatógeno. La inoculación se hizo en el suelo también, aquí en la maceta. Y en el número 4 tenemos a plantas en donde nada más inoculamos al hongo patógeno, a Fusarium graminearum. Y lo que pudimos observar después de 90 días de experimentación, pues que las plantas en donde estaba inoculado el hongo patógeno, pues sufría daños, como cuáles, por ejemplo, tallos débiles que se podían quebrar, hojas quebradizas, aquí las podemos observar, mientras que las plantas, por ejemplo, en donde inoculamos tanto a la bacteria benéfica como al hongo, pues observamos plantas más vigorosas, con un color más intenso, con hojas más anchas, más largas, ¿sí? Y esta observación fue similar a lo que observamos en las plantas en donde nada más pusimos a la bacteria benéfica y al control. Esta fue la primera evidencia que nos decía que posiblemente esta cepa Amycolatopsis BX17 estaba ejerciendo un efecto protector en las plantas, evitando que Fusarium pudiera infectarlas. Hicimos algunas otras determinaciones como las que mostramos en este gráfico, en donde medimos el tamaño de las plantas y el peso fresco de las plantas. Y podemos observar aquí en la barra morada o lila, cómo las plantas que estaban inoculadas con el hongo patógeno, pues tenían una menor altura y también tenían pues un menor peso fresco comparado o con respecto a los otros tratamientos en donde teníamos la coinoculación de la bacteria benéfica y el patógeno, donde teníamos solamente a la bacteria benéfica y a donde teníamos el control, que no teníamos pues ninguna de las dos, ni la bacteria ni el hongo. Y a nivel de raíz, nosotros pudimos observar que las plantas que estaban inoculadas con el hongo patógeno, pues presentaban una afectación, por ejemplo, necrosis en las células, podríamos observar la raíz con coloraciones oscuras. También observamos una contracción de las raíces con respecto, por ejemplo, a las plantas coinoculadas con la bacteria buena y la patógena y el hongo patógeno. Todos estos resultados lo que nos dijeron es que efectivamente la cepa Amycolatopsis sí estaba ejerciendo un efecto protector a las plantas de maíz. Hicimos algunas otras evaluaciones, por ejemplo, aquí evaluamos la fotosíntesis o la tasa fotosintética de las plantas, lo cual nos indica que al tener las plantas que tengan una mayor tasa fotosintética, indica que son plantas más saludables. Y cuando observamos una disminución en la tasa fotosintética, pues esto está relacionada con algún daño en la planta. Y fue lo que observamos en los círculos rellenos, en los círculos vacíos y en los cuadrados vacíos, corresponden a las plantas control, a las plantas coinoculadas y a la planta inoculada con la bacteria benéfica. Y podemos observar que la tasa fotosintética fue alrededor
de 17 micromoles de CO2 por metro por segundo, mientras que las plantas que estaban infectadas con el patógeno, pues sí se observó una disminución en la actividad fotosintética. Observando los estomas de las plantas, los cuales pues son un sistema que les permite hacer un intercambio de gases, también observamos algunas diferencias. Este es el estoma de las plantas controles, podemos observarlo aquí, y vemos aquí una especie de canal. Este canal lo podemos observar abierto, lo que nos indica que la planta tenía la suficiente salud como para poder llevar a cabo esa transferencia de gases del dentro de la planta hacia afuera. En la imagen 2 tenemos a las plantas, a los estomas de las plantas inoculadas con la bacteria benéfica, y también podemos observar cómo están abiertos los estomas. Y en el número 3 tenemos los estomas de hojas de plantas inoculadas tanto con la bacteria benéfica como con el patógeno, y también podemos observar que estos se encontraban abiertos. Pero al observar los estomas de las plantas que solamente estaban infectadas con el patógeno, pudimos observar que estos estaban ligeramente cerrados, lo cual nos hablaba o nos decía que había una afectación a nivel de fotosíntesis, pero también a nivel de respiración de la planta, lo cual está relacionada pues con los efectos dañinos que está ocasionando el hongo fitopatógeno a la planta de maíz. De aquí podemos concluir lo siguiente. Tenemos al ecosistema o al sistema milpa, en donde tenemos al maíz y tenemos al suelo. Primeramente, tenemos a las actinobacterias, a este conjunto de bacterias que nosotros aislamos a partir de los suelos de la milpa del bocho. Estas bacterias tienen la capacidad de establecer interacciones benéficas con la planta, por ejemplo, mediante la fijación de nitrógeno. También mediante la producción de enzimas extracelulares, estas actinobacterias pueden participar en el reciclaje de la materia orgánica del suelo. Y también algunas de estas presentan la capacidad de producir ya sea enzimas hidrolíticas o compuestos o metabolitos antifúngicos que les permiten contrarrestar a hongos fitopatógenos como Fusarium, protegiéndolos del ataque de estos patógenos, y de esta manera la planta de maíz pues puede tener un beneficio a partir de estas actinobacterias. Continuando un poquito con la investigación, les voy a presentar algunos de los resultados que se obtuvieron en la tesis de Michel Palafox Félix. Michel se encargó, bueno, el objetivo de la tesis de Michel fue estudiar a nivel de proteómica las rutas metabólicas que estaban siendo expresadas en Amycolatopsis BX17, cuando éste estaba produciendo los metabolitos antifúngicos. Estos son algunos de los resultados que obtuvo Michel, en donde, por ejemplo, evaluamos el efecto de la concentración de un azúcar en el medio de crecimiento de la actinobacteria, que en este caso fue glucosa. Usamos diferentes concentraciones de glucosa, crecimos a la bacteria en estas condiciones, dejamos que ésta creciera, separamos todos los metabolitos que la bacteria secretaba o producía, y posteriormente los pusimos en contacto con el hongo fitopatógeno, contra Fusarium. Estos son los resultados que obtuvimos. Aquí en la parte superior solamente es el experimento control, en donde solamente tenemos a Fusarium, sin los metabolitos que secreta la bacteria. Y en la parte inferior tenemos los resultados de los experimentos, en donde pusimos en contacto al hongo patógeno contra los metabolitos que producía la bacteria en las diferentes concentraciones de glucosa. Y lo que observamos fue que en un medio que era pobre o que no tenía glucosa, pues la actividad antifúngica fue mucho mayor, fue del 100%, y que esta actividad antifúngica disminuía conforme incrementaba la concentración de glucosa.
de tal manera que cuando la bacteria la crecíamos en un medio con 20 gramos por litro de glucosa, los metabolitos que ésta producía alcanzaban a inhibir alrededor del 60% del crecimiento del hongo. De esta manera, pues nosotros encontramos que hay una expresión diferencial del metabolismo de Amycolactopsis en función de la concentración de glucosa. Mediante análisis proteómicos se identificaron algunos de los procesos biológicos que estaban principalmente expresados cuando la bacteria se cultivaba con glucosa, encontrándose que en esta condición eran procesos de señalización, procesos para el metabolismo de terpenoides y policétidos. Estos metabolitos terpenoides y policétidos son muy importantes porque son compuestos bioactivos, por ejemplo, algunos son antibióticos que se utilizan actualmente para contrarrestar algunas enfermedades o algunas infecciones por bacterias, por ejemplo, contra estafilococos. También se encontró el metabolismo de aminoácidos que estaba expresado, el metabolismo de carbohidratos y también el metabolismo de metabolitos secundarios. Mientras que cuando la bacteria era cultivada sin glucosa, encontramos principalmente el metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de carbohidratos y el de biosíntesis de metabolitos secundarios. Haciendo una construcción de todos los resultados que obtuvimos, nosotros encontramos que cuando la bacteria crece en un medio con glucosa, esta es una ejemplificación de la integración de rutas metabólicas de la bacteria cuando crece con glucosa. Las principales rutas metabólicas que son expresadas por Amycolactopsis cuando crece con glucosa son la vía de las pentosas fosfato, la glucólisis, y también se encontraron algunas enzimas involucradas en el metabolismo de purinas y pirimidinas. Todo esto lo que nos indica es que la bacteria cuando crece con glucosa está principalmente produciendo energía para crecer y para sobrevivir y para duplicarse o para regenerarse, y se está reprimiendo el metabolismo secundario o intermedio, el cual está relacionada con la producción de metabolitos como los compuestos antifúngicos que pudieran estar actuando contra Fusarium graminearum. Mientras que cuando la bacteria es crecida en un medio sin glucosa, esta es una integración de las rutas metabólicas de acuerdo a los análisis proteómicos obtenidos, pues encontramos que las principales rutas estaban relacionadas con el metabolismo de aminoácidos, enzimas del metabolismo del glutamato, también de la ruta del chiquimato y de la ruta del metabolismo del corismato. Resulta interesante porque algunos de los compuestos antifúngicos y antibióticos que se ha reportado que producen algunas actinobacterias, principalmente Streptomyces, están relacionadas con compuestos que se producen a través de estas rutas metabólicas. Algunos de estos antifúngicos o antibióticos que se han reportado son las equinosporinas. De ahí, y dando continuidad a esta parte del estudio de las rutas metabólicas, me voy a permitir resumir o platicarles muy brevemente algunos de los resultados de la tesis de Héctor García, en donde su objetivo fue aislar y caracterizar los metabolitos antifúngicos que estaban siendo producidos por Amycolactopsis. ¿Cómo lo hacemos en el laboratorio? Bueno, primero teníamos que crecer a la bacteria para que produjera todos estos compuestos y posteriormente extraerlos. Para la extracción de estos compuestos utilizamos algunos solventes, como aquí yo les pongo, aquí en este gráfico podemos observar metanol, acetato de etilo, butanol. Una vez que hicimos la extracción de los compuestos con estos solventes, probamos la actividad que tenían sobre el crecimiento del hongo. Y podemos observar en este gráfico que cuando extraíamos los metabolitos o los compuestos que secretaba la bacteria Amycolactopsis BX17 con metanol, estos compuestos podían inhibir hasta el 100% del crecimiento del hongo.
Entonces, de aquí seleccionamos el solvente metanol para hacer la extracción de estos compuestos de interés. Hicimos, mediante análisis metabolómico, una caracterización de los metabolitos que estaban produciendo la bacteria. Aquí yo les pongo un cromatograma de iones totales que se obtuvo en modo positivo. Mediante ese análisis pudimos identificar 432 moléculas que son producidas por la actinobacteria. Mientras que cuando obtuvimos el cromatograma mediante de iones en modo negativo, pudimos identificar 165 moléculas que están siendo producidas por esta actinobacteria. Dentro de los compuestos que pudimos encontrar, podemos mencionar, aquí tenemos una lista de los compuestos con actividad biológica que fueron identificados. Pues podemos encontrar algunos, por ejemplo, el ácido indolacético. El ácido indolacético es una fitohormona que ayuda a las plantas a promocionar su crecimiento vegetal, ¿sí? También pudimos encontrar algunos antibióticos, terpenoides, por ejemplo, el que está aquí, el aframodial. Y también pudimos encontrar algunos componentes que son utilizados en la industria de los alimentos, por ejemplo, la estaquiosa, que es un probiótico, algunos antibióticos como la trovamicina, algunos antifúngicos como la blasticidina, etcétera. Mientras que en modo negativo pudimos encontrar estos compuestos, principalmente pues que son utilizados en la industria de los alimentos, pero también, por ejemplo, encontramos algunos antibióticos. Lo que nos indican estos resultados es que esta bacteria, Amycolatopsis BX17, tiene un alto potencial para ser utilizada en estrategias de biotecnología que permitan, por ejemplo, la producción de estos compuestos que son de interés en farmacia, por ejemplo, como los antibióticos o antifúngicos que son de importancia agrícola, pues para obtenerlos y establecer estrategias que puedan ser aplicadas en campo. De esta manera, podemos ver que a partir de los estudios del metabolismo de esta actinobacteria, pues podemos resumirlo de esta manera. Amycolatopsis, que está presente en el suelo, lleva a cabo, produce compuestos con actividad antibiótica, antifúngico. La biosíntesis de estos metabolitos puede tener una aplicación en biotecnología agrícola, pero también nos puede permitir abrir más preguntas de investigación, por ejemplo, de ciencia básica, de generación de conocimiento, para seguir entendiendo cómo es la interacción bacteria-fitopatógeno, es decir, de Amycolatopsis contra Fusarium, para proporcionar beneficios a las plantas en el suelo. Y brevemente les voy a platicar de un proyecto que tenemos actualmente activo y en el que estamos trabajando y en el que estamos tratando de aplicar todos estos conocimientos que se han generado en el laboratorio, llevarlos al campo. Este es un proyecto que fue aprobado por CONACYT en la convocatoria de desarrollo e innovaciones tecnológicas para una agricultura mexicana libre de agroinsumos tóxicos. Esta convocatoria o este proyecto tiene como objetivo proporcionar alguna alternativa más sustentable a los productores de maíz de aquí de Hidalgo, principalmente de la región del Valle del Mezquital, que son con los que hemos estado trabajando, para que empiecen a disminuir el uso de compuestos químicos como los plaguicidas y el glifosato. Estos compuestos que utilizan ellos para controlar plagas y enfermedades o controlar maleza en sus cultivos de maíz, pues tienen el problema de que muchos de ellos causan daños a la salud, son cancerígenos, su uso contamina el agua, el suelo, el aire, y al tiempo podemos empezar a observar situaciones de afectación en la salud en las personas de estas comunidades.
Hemos estado trabajando, aquí es un ejemplo, en una comunidad que se llama Cuesta Blanca, en el municipio del Cardonal, Hidalgo. En esta comunidad estamos trabajando con el señor Bernardo y con el señor Amado, y el objetivo o lo que realizamos en sus parcelas fue ir a hacer un diagnóstico de cuáles eran las plagas y enfermedades que les estaban afectando actualmente, y aplicamos algunas de estas bacterias que ya teníamos caracterizadas en el laboratorio, las aplicamos y evaluamos efecto para el control de algunas enfermedades, por ejemplo, del gusano cogollero, que es una larva. La larva del gusano cogollero afecta fuertemente a esa región del Alto Mezquital. Y también aplicamos algunas bacterias que nosotros teníamos caracterizadas como promotoras de crecimiento vegetal. De manera parcial, porque el proyecto aún no termina, pues hemos observado que en cuanto a promoción de crecimiento vegetal, la adición de estos microorganismos en el suelo de estas milpas, sí hemos observado alrededor de unos 10 centímetros de diferencia, plantas más altas cuando aplicamos a estas bacterias en el suelo con respecto a plantas en donde no ponemos a estas bacterias, serían las plantas control. Este es otro ejemplo, que es la parcela del señor Isaías Moreno, aquí en el ejido El Palmar, en el municipio de Santiago de Anaya. Aquí podemos observar la milpa o el cultivo del señor Isaías y podemos observar cómo pues sus suelos presentan algunos problemas, por ejemplo, son suelos muy calcáreos, con presencia de sales que pueden afectar el crecimiento de las plantas. El señor Isaías tenía problemas de gusano cogollero principalmente. Estuvimos aplicando algunas de las bacterias que nosotros tenemos en el laboratorio y pudimos observar un control del problema que tenía el señor Isaías. Aquí lo observamos a él en esta imagen, en donde ya tiene pues la cosecha, ¿no?, de su cultivo. Y también hemos desarrollado algunos talleres para productores enfocados principalmente a el efecto que tienen los plaguicidas y los herbicidas como el glifosato en la salud y el medio ambiente. Este taller que desarrollamos en el municipio del Cardonal y en Santiago de Anaya, pues se tituló Agroquímicos y prácticas alternativas para la prevención de riesgo en la salud y en el medio ambiente. Y aquí pues pudimos interactuar con los productores y pues para el objetivo fue hablarles sobre el uso de estos plaguicidas o de estos compuestos químicos y ofrecerles una alternativa sustentable basada en el uso de microorganismos benéficos del suelo para que puedan empezar a esta transición, ¿no?, del uso de compuestos químicos a prácticas más sustentables, más benéficas con el medio ambiente mediante el uso de microorganismos para el control de sus plagas y enfermedades. Y estamos trabajando en 8 comunidades de aquí del Alto Mezquital, principalmente pues en el municipio de Santiago de Anaya y en el municipio del Cardonal. Pues por mi parte, esto sería por mi parte y estoy abierta a todos sus comentarios y a todas sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rosina, por compartir tan importante información con nosotros. Sabemos que la transferencia de conocimiento y poderla compartir con la gente, con todo el auditorio que nos está viendo, pues qué importante es hacerlo justo desde donde se está generando este conocimiento, ¿no? Y además, esta investigación tan importante que están haciendo justo en el estado de Hidalgo, que también va a beneficiar a las personas que trabajan en el campo. Y le agradecemos muchísimo nuevamente por estar con nosotros y vamos a ver los comentarios. Bueno, por ahí vi que le agradecen mucho por compartir esta información con nosotros. Los invitamos a que si tienen más preguntas o algún comentario a la doctora Rosina lo puedan hacer a través del chat o en redes sociales para quienes están conectados a través del Facebook de Citnova. Sí. Muchas gracias, Olivia, pues aquí quedo atenta. Nosotros estamos muy contentos, doctora, que haya podido compartir este tiempo. Y bueno, aquí tenemos ya una pregunta.
Nos dice Eric Islas. Doctora, buenas tardes. 3 preguntas. Aparte de la caracterización del microorganismo por técnicas genéticas, ¿qué otro método de tipificación microbiana fue utilizado para la identificación de F. graminearum? Esa es la primera pregunta. Sí, la respondo. Bueno, sí. Principalmente fueron mediante la secuenciación del gen 5.8 RNA ribosomal. Encontramos un 100% de similitud de la secuencia de este gen, con base a las que se encuentran ya depositadas en el GenBank o en el banco de genes, ¿no? Y también hicimos la identificación morfológica del hongo, es decir, cómo crecía cuando nosotros lo poníamos en un medio con agar-papa destrosa principalmente, la pigmentación que producía cuando se crecía en agar-papa destrosa, cómo crecía el micelio aéreo, el micelio vegetativo, y también lo hicimos mediante observación en el microscopio. La principal manera pues, de observarlo pues, fue la presencia de estos macroconidios y también las características que presentaban las hifas, o sea, cómo estaban septadas, las hifas y la disposición de los conidios. Esas fueron las 3 formas en las que nosotros pudimos identificar a este hongo, a Fusarium graminearum. La siguiente pregunta, igual de Eric, nos dice, ¿qué medio de cultivo fue utilizado para la inoculación de los hongos fitopatógenos? Sí, para la inoculación de los hongos fitopatógenos, en primera instancia, pues utilizamos agar-papa dextrosa, como lo comenté ahorita, y también para el caso de cuando se hicieron los experimentos de antagonismo, cuando poníamos los metabolitos producidos por la actinobacteria, ahí utilizamos un medio de composición definida, en el cual nada más variamos, por ejemplo, la concentración de la fuente de carbono, de glucosa, pero siempre con respecto a tener un control. Y en este medio, pues había la capacidad, el hongo tenía la capacidad de crecer y desarrollarse. Principalmente la formulación era peptona, extracto de levadura, y pues glucosa como fuente de carbono. Y la última pregunta de Eric. ¿Dónde podemos encontrar más información del proyecto 316-145? Bueno, este es un proyecto que aún estamos trabajando en él, todavía es activo. Empezamos a trabajar aquí con los productores en el mes de julio, ya haciendo asambleas, ir haciendo inoculaciones en campo, etcétera, diagnóstico, etcétera. Pero pueden encontrar información en la página, por ejemplo, del CIAT, en las redes sociales del CIAT, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y pues próximamente pues van a ser en las páginas pues de CIDNOVA, de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, donde pues vamos a compartir información sobre los hallazgos que hemos estado obteniendo, ¿no? A partir o en este proyecto. Muchas gracias, doctora. Y ahora vamos con comentarios de redes sociales. Vero González nos dice, muy interesante la información. Me gustaría mucho que si existe un proyecto para mejorar las plantas productoras de fibras textiles, de alguna forma yo pudiera participar. Y bueno, reitera las felicitaciones y que le parece muy interesante todo el contenido. Gracias. Jorge Orlando, el estado de Hidalgo, por sus características socioeconómicas, requiere de muchos proyectos como los desarrollados por la doctora Rosina. Muchas felicidades por su empeño junto a su equipo y los resultados obtenidos. Sí, gracias. Manuel Santos, hola, yo no pertenezco a este campo de investigación, sin embargo me parece muy interesante la ponencia de la doctora Rosina, es grandioso y me llena de emoción el enfoque de la ciencia hacia la mejora de calidad de vida de nuestro bello estado. Mis felicitaciones, doctora Cabrera, mis mejores deseos para usted y sus investigaciones. Gracias. Y nos dice Isaías, ¿el uso de bacterias benéficas para combatir las plagas puede tener una repercusión a largo plazo en los genes o fisiología de la planta, doctora? Todavía no hemos
llegado hasta ese punto de ver cómo, pero sí, a nivel genético, a nivel genético no se ha observado, pero sí podemos, bueno, mediante las interacciones, por ejemplo, planta, microorganismo, la producción de algunos metabolitos, por ejemplo, como los que hemos estado mencionando, ¿no? Sí pueden afectar o modificar el metabolismo de la planta, lo cual está relacionado con la expresión de genes. Por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de interacciones de bacterias que son fijadoras de nitrógeno, pues estas bacterias, como lo mencioné, menciono este ejemplo porque fue el que más se tocó en la charla. Las bacterias fijadoras de nitrógeno establecen una interacción con la raíz de las plantas. Algunas de ellas establecen nódulos, por ejemplo, con las raíces de las plantas, y ahí llevan a cabo pues el proceso de metabolismo para transformar el nitrógeno que no es asimilable por la planta para transformarlo en nitrógeno asimilable. La presencia ya de este nitrógeno que es fácilmente asimilable por la planta, pues puede provocar que haya un cambio en el metabolismo, en la expresión de genes, y que se puede visualizar, por ejemplo, en una mayor promoción de crecimiento vegetal, es decir, plantas que crecen más vigorosas, más altas, incluso que pudieran pues tener una mayor productividad con respecto a plantas en donde no están presentes los microorganismos o las bacterias benéficas. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que esa es la última pregunta que tenemos. Nuevamente, agradecerle que haya estado con nosotros. Y bueno, como usted bien lo menciona, a través de las redes sociales, tanto del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, así como de Ciudad del Conocimiento y también del Centro de Investigación al que usted pertenece, pues vamos a estar compartiendo la información que ustedes nos hagan llegar para que la gente conozca de todas estas investigaciones que se están llevando a cabo y que sin duda son de gran beneficio para la sociedad hidalguense. ¿Algo que gusta agregar, doctora? Pues de nuevo agradecer pues la invitación que nos hicieron llegar de la Ciudad del Conocimiento y la Cultura y de CIDNOVA, pues y también por brindarnos el espacio para que nosotros podamos comunicar lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero también cómo este conocimiento que se genera en el laboratorio tiene un impacto en la sociedad, en este caso con los productores de maíz, en donde hemos observado pues que realmente hay una importante necesidad en este sector, pues para que las instituciones de educación, como los centros de investigación o las universidades, establezcan esa vinculación que los beneficie. Problemas productivos los tenemos en el Estado y yo creo que es muy importante establecer esa vinculación de centros de investigación, universidades con la sociedad. Y también también aprovechar el espacio para agradecer pues a todas las personas que han estado involucradas en este proyecto y en estas investigaciones, desde los estudiantes de licenciatura, maestría, que mencioné a Héctor y a Michelle, pero hay más estudiantes que han estado trabajando y particularmente en este proyecto que tenemos ahorita pues trabajando a 1000 por hora, pues a mis compañeros de aquí, investigadores de la Unidad Regional Hidalgo, principalmente pues al doctor Víctor González, al maestro Juan Pablo Pérez, a la doctora Doris Leiva, a la doctora Mayra de la Torre también como directora del centro, pues quien coordina también muchas de las actividades todas las actividades que nosotros desarrollamos, y también a las universidades colaboradoras como la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, la Unidad Experimental Cinta Larga de la CEDAGRO de Hidalgo, y también a las investigadoras de la Unidad de Hermosillo, del CIAT y del Instituto Tecnológico de Sonora, de Ciudad Obregón, Sonora. Y pues muchísimas gracias, doctora. Sí. Y bueno, le recordamos a todo el auditorio que no se pierdan la siguiente emisión de Divulgadoras Mexicanas. Y nuevamente, doctora Rosina, muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buena tarde y gracias. Hasta luego.
Hasta luego, Olivia.